Para completar el diseño de nuestra construcción con mampostería sismo resistente, vamos a hablar ahora del predimensionado de plantilla, que es un sistema de fundación superficial que se utiliza bastante en obras de escala pequeña o de mediana escala. Para determinar el ancho de la plantilla necesitamos contar con un estudio de suelo donde vamos a encontrar los valores recomendados y vamos a poder determinar las tensiones del terreno superficial. Este informe, que normalmente detalla la composición del sustrato del terreno hasta una profundidad donde se encuentra con un manto apto en función del tipo de construcción que vamos a apoyar, nos informa las capacidades a través de un estado tensional del terreno. Tomando esos datos, que en nuestro caso serían los datos de la capacidad superficial y del mejoramiento que tenemos que hacer de ese terreno, vamos a determinar esa tensión del terreno superficial a donde vamos a apoyar nuestra construcción. Esa valoración tensional está hecha justamente en unidades de fuerza sobre área, kilo sobre centímetro cuadrado, tonelada sobre metro cuadrado. Teniendo los datos de la capacidad portante del terreno, vamos a proceder al predimensionado de la plantilla. Es importante aclarar que vamos a trabajar con cargas de servicio para el diseño de fundaciones. Tenemos que determinar cuál es la carga que está actuando sobre nuestro muro o sobre nuestro plano resistente vertical. Esta va a estar determinada por la carga de la losa, más la carga de la viga, más el peso propio del muro, y vamos a tener en cuenta el peso propio de la plantilla tomando unas dimensiones previas. Esa situación es la que se ve reflejada acá en el gráfico, donde vamos a tener de existir una carga puntual que le transfiere una viga apoyando sobre nuestro muro, la carga uniformemente distribuida que puede recibir según el armado de las losas, el peso propio de la mampostería con las terminaciones que le correspondan y el peso propio de la plantilla que surgirá de un predimensionado. Esta carga la vamos a distribuir por metro lineal sobre el muro. ¿Cómo determinamos las cargas sobre la plantilla? De la losa vamos a tomar ese Q que le transmite la losa, que va a ser igual al Q de servicio, que va a estar en toneladas por metro cuadrado, por el área de influencia, que va a estar en metro cuadrado, dividido la luz del muro para poder utilizarla de manera repartida esta carga sobre el muro. La viga, que va a ser una carga puntual, pero que la vamos a repartir en toda la longitud del muro, ya que el esfuerzo dentro del muro se va repartiendo a medida que la carga va siendo transmitida entre las diferentes hileras que componen el muro de mampostería. ¿Cómo lo vamos a determinar? Ese Q de la viga va a ser igual al Q de servicio en las unidades que les corresponden por el área de influencia sobre la viga, dividida la luz del muro y me va a estar dando una carga por metro lineal. El peso propio del muro, donde vamos a tener en cuenta el volumen del mismo, el ancho por la altura por un metro, que es la faja de muro que estamos estudiando, por el peso específico del mismo. Y de igual modo vamos a calcular el peso propio de la plantilla estimado, ¿cierto? Definiendo unos valores para el ancho y la altura de la misma por un metro, que es la faja que estamos estudiando, por el peso específico del hormigón, para tener en cuenta todas las cargas que están por arriba de la plantilla, incluyendo el peso propio de la misma.
Teniendo en cuenta la capacidad de punta o la tensión del suelo en el terreno superficial, vamos a determinar en esa faja de 1 metro de ancho cuál es la carga que tengo distribuida sobre el muro. Con estos datos, teniendo la tensión de terreno y la carga sobre el muro, voy a determinar cuál es la superficie necesaria. Esa tensión de terreno tiene que ser igualada a la carga sobre el muro dividido el ancho, siempre considerando que estamos analizando 1 metro de longitud del muro. Planteada la ecuación, podemos despejar el ancho del muro, que va a ser igual a la carga por metro lineal dividido esa tensión superficial del terreno. De esa manera podemos determinar cuál es el ancho de la planta. Una vez calculado el ancho de la plantilla, vamos a verificar el esfuerzo de corte que se produce en la misma. Este esfuerzo de corte va a ser generado por toda el área que está fuera de la proyección del ancho del muro a unos 45 grados a cada lado, que sería la forma de rotura del hormigón. El área, este área en celeste, es la que me va a generar ese esfuerzo de corte que deberá ser verificado con la sección de nuestra plantilla en función del tipo de hormigón que estemos utilizando. ¿Cómo vamos a calcular y con qué lo vamos a comparar a ese esfuerzo de corte? El esfuerzo de corte solicitante va a estar determinado por la tensión del suelo y el área esa que está por fuera de la proyección del muro en función de la altura de la plantilla. Esa área queda determinada por el ancho D y el largo de 1 metro, que es la dimensión del muro que venimos analizando, y ese ancho D va a ser igual a el ancho total de la planilla menos el espesor del muro menos 2 veces la altura, que sería esa proyección a 45 grados de la altura dividido 2, ya que tengo el área sobrante de la plantilla hacia cada lado. Con esa superficie multiplicada por la tensión del terreno, yo voy a calcular cuál es el esfuerzo de corte solicitante. Ese esfuerzo de corte solicitante dividido la sección de la plantilla, que tiene que ver con el alto y el largo, me va a dar la tensión del hormigón al cual está trabajando esa sección. Para que verifiquen los hormigones que normalmente usamos en este tipo de plantilla, decimos que la tensión del hormigón admisible a corte tiene que ser menor o igual a 5 kilos por centímetro cuadrado. Si ese trabajo del hormigón que está siendo solicitado por el esfuerzo de corte supera esta capacidad, tengo que aumentar la altura hasta lograr que esté por debajo de esa magnitud la tensión de corte. Para completar el diseño de la plantilla, vamos a calcular la armadura necesaria que debemos disponer en la parte inferior de la plantilla para garantizar el funcionamiento del mismo. La lógica de cálculo que vamos a utilizar es suponer que tenemos dos voladizos invertidos, donde la carga es la tensión del terreno y la luz del voladizo es el ancho que excede hacia cada uno de los lados, esta dimensión E. El área, esa que es E por 1 metro, multiplicada por la tensión del terreno, me va a dar la carga que está actuando. Ese ancho E es igual al ancho total menos el espesor del muro dividido 2. Con esta superficie vamos a calcular el momento solicitante, que va a ser igual a la tensión de suelo por la superficie, que es este ancho E por 1 metro, donde hemos puntualizado la carga por su brazo de palanca, que es igual a E sobre 2. Ese momento solicitante sería como el de un voladizo, la carga Q
por L al cuadrado dividido 2. Entonces, de esa manera, hemos determinado el momento solicitante. Con ese momento solicitante vamos a calcular la armadura por metro lineal que le corresponde a la plantilla. Es igual al momento solicitante sobre la tensión admisible del acero por la altura de la plantilla por K sub Z, que sería el brazo de palanca entre el extremo comprimido y el posicionamiento de la armadura traccionada. Y la armadura de repartición, que va a ser igual al 25% de la armadura principal, con un mínimo de 6 cada 25. Haciendo la salvedad de que vamos a utilizar tensiones admisibles del acero de 2.400 kilos por centímetro cuadrado, ya que estamos trabajando con cargas de servicio para el cálculo de nuestras fundaciones. De esta manera vamos a dejar determinada la armadura principal de la plantilla y la armadura de repartición que le corresponde a esta plantilla, completando la información necesaria para el desarrollo del trabajo práctico que venimos realizando.